Amigos, bienvenidos a un capítulo más de su podcast ¿Por qué eres lo que eres? Hoy estamos con un invitado súper especial, Raúl El Potro Gutiérrez. Raúl, muchísimas gracias por darte el tiempo de compartirnos un poquito de tu experiencia y de tu conocimiento futbolístico. No, bueno, encantado, gracias por la invitación y el título lo dice perfectamente, ¿no? ¿Por qué eres lo que eres? Es correcto, pues justo para empezar, me gustaría que me platicaras cómo fue tu infancia, cómo fue tu primer contacto con el fútbol y por qué el fútbol. Pues mira, ¿por qué el fútbol? Mi papá era futbolero, es futbolero todavía. Él siempre fue fanático de Cruz Azul, siempre me llevaba al Estadio Azteca a ver los partidos de Miguel Marín y ese super equipo que había. Y pues yo era feliz yendo al estadio, pero, porque además, digo, nos llevaba al Gallinero, no crees que abajo, Sí. no. Nos llevaba hasta arriba y yo era feliz aventando corcholatas para abajo, ¿no? Fíjate, es muy curioso, pero es mi mejor recuerdo de ir al estadio cuando yo era niño, Aventar las andar corcholatas. aventando las corcholatas, las fichas para que se fueran hacia la cancha, cosa que pues nunca llegaban. Yo Claro. veía la cancha y yo decía, bueno, ese lugar, ese pasto, hacer padre correr ahí, eso era lo único que yo pensaba de la cancha del Estadio Azteca. Y bueno, después ya con la idea de que mi papá pues, me promovió el fútbol y demás, pues empecé a jugar en la escuela. Y yo creo que hasta la secundaria Ujú. es donde me di cuenta que era como que buen jugador, ¿no? O sea, que Claro. te empiezan siempre a escoger y que metes Claro, que se goles. empieza a ver la diferencia entre que tienes un poquito más de talento a Ajá, o comparación. me acuerdo clarito, ¿no? Que yo me acuerdo que jugaba en el recreo, o sea, ya en quinto, sexto de la primaria, yo veía, bueno, que se la den al más malito y me le pegaba Sí, cerca, o sea, yo sabía que claro. se le iba a quitar. Sí, claro. Entonces, ese tipo de cosas son las que, te digo, ya básicamente entrando a la secundaria, Ujú. es donde me doy cuenta que, que, que me gusta el fútbol mucho y que me gustaría practicarlo. Claro. Obviamente, pues, te digo, ya en mi tema de secundaria, cuando les dije a mis papás, oigan, pues métanme una escuela, ¿no? Y para jugar fútbol, pues me batearon. O sea. Claro. Oye, ¿ellos no se daban cuenta de que ya tenías un poquito más de habilidad a comparación de los demás en ese momento? Sí, mi papá sobre todo porque pues, él siempre tenía un equipo dominguero, pero que por ahí se daban en vacaciones, se daban el tiempo de ir a entrenar los jueves, ¿no? Entonces, Claro. pues yo me le pegaba a mi papá y creo que eso también tuvo mucho que ver para que pues yo evolucionara un poco más rápido, pues jugaba Con con gente más grande. gente Claro. adulta básicamente, ¿no? Obvio me acuerdo perfecto que me cuidaban y todo eso, pero yo creo que pues, ya juegas con ellos y pues después jugar con los de tu edad pues, se Claro. facilita. Yo creo que justamente eso que dices me hace mucho sentido porque tengo dos hermanos más grandes. Teníamos un jardincito chiquito en la casa y una de las cosas que más me enseñó a jugar fútbol pues, fue jugar con gente ya más grande, más fuerte que tú, porque juegas con los de tu edad y pues es diferente, ¿no? Sí, y te digo, luego iba con mis primos que también eran más grandes y pues me invitaron a jugar sus partiditos, ¿no? Me acuerdo clarito así ya ves que en las coladeras pues haces falta y Sí. son tres pasos y pegarle y alguien pone la pierna nada más y no se puede mover, Sí, ¿no? sí. Entonces pues yo no sabía las reglas, entonces cuando tira pues me aviento así en el pavimento, güey, me Sí. barro y se me rompe todo el No, pantalón, claro. y pues todos dijeron, no manches, este niño está loco. Sí, sí. Pero pues era te digo, esas cosas que vas aprendiendo y te vas dando cuenta De pues, la pasión por el fútbol. de la Ujú. pasión. Pero mira, más que pasión, porque Ujú. digo, a la fecha debes saber, pues a mí jamás me gustó ir al estadio. O sea, digo, después ya, ni antes, cuando ya tuve Nunca más te gustó ir edad, al estadio. no, a la fecha no es algo que digas, oye, vamos al estadio. No, o sea, es algo que bueno, son peculiaridades de Claro. uno, ¿no? Pero empiezas a ver, ¿no? Y pues obvio, te digo, cuando yo les dije que quería jugar fútbol, pues me batearon directito y me dijeron, Eso fue en la etapa de la de la secundaria. Te secundaria, dijeron, terminando la secundaria, que yo estaba sobre 14, 15, ok. yo quería jugar fútbol en una escuelita ya en forma Ujú. y me dijeron, o sea, te vas
Ahí a estudiar. ¿En ese momento no estaba tan estructurado lo de las fuerzas básicas o ya existía? No, ya Ya existía, o existía. sea, te podías ir a probar, o sea, antes era irte a probar, ahora es un poco lo mismo, pero con mejor estructura. O Ok, sea, antes era irte a probar con los chavitos de 15, 16 años. No sé, yo fui a todos los equipos de aquí de la Ciudad de México, menos a Pumas, que me ajá, quedaba muy cerca. Yo toda la vida viví ahí cerca del Metro CU, pero a Pumas nunca fui. Fui a Leandro Valle, a ujú, Necaxa, fui al Seminario Menor, fui ahí al Club América, o sea, al Atlante ya después, que ahí es donde cambia un poquito todo, porque además también nada más iba en verano a probarme, porque pues yo iba a la escuela. claro. Salgo de la secundaria y entro, soy profesor en educación primaria, normalista, y antes Sí, era secundaria y 4 años de carrera en la ok, normal y ya ujú, salías profesor. ok, O sea, entonces yo iba a cumplir 15 cuando entro a la normal, iba a cumplir 18, bueno, 19 sí. cuando salí para ser profesor. Y en ese momento fue cuando empezaste ya para querer ser futbolista, o sea, En, ya no- en los saliendo, veranos te me iba ibas a a probar. probar y Ok, entonces en uno de esos equipos, en ese tiempo, el Atlante estaba trabajando con el departamento del Distrito Federal ok, y tenían como escuelitas en las delegaciones. ok, Entonces, pues yo fui ahí, me tocaba Coyoacán, fui al Fragata, ahí en ujú. Coyoacán. Todavía existe, todavía está Sí, ahí. todavía Sí, existe, ya le hicieron un montón de modificaciones, ya creo que cancha era de fútbol tal y todo. 7 o no Ujú, sé qué sí, tanto, de pero todo. ahí. Y, y ahí fue donde tuve realmente mi primer contacto con un poco el fútbol organizado. Mi primer Ok, entrenador fue Arturo Zárate, ok, le decían la zorrita, ex-atlantista, pero hacíamos partidos interdelegacionales, entonces íbamos a Xochimilco, que estaban en la deportiva, íbamos al que está en Tlalpan bajando Insurgentes, Vivanco, los Vivanco, ok. y ahí estaba Bucetich, ¿A Víctor poco? Bucetich. Sí, Ok. te digo que eran los exatlantistas, estaban Todos estaban por repartidos, ahí. ¿no? Ok. Entonces, termina ese torneo y yo siempre anduve con un amigo que se llama Francisco Negrete, le digo el negro, Ujú, este, de pambolero siempre ahí. Él era el que me sonsacaba, básicamente. Vamos al estadio. Yo, no más, son las 9 de la noche, vamos a regresar a las 11, le digo. Luego no hay en qué venirnos. Y así, pero vente, vamos. Bueno, claro. él también había estado en eso de la escuelita y yo no me enteré, pues te digo, era verano y ya yo me desconectaba y otra vez a la escuela. Y Ujú, en una de esas dice, oye, pues estoy entrenando ahí con el equipo de Nuevos Valores. Yo, pues qué padre. Dice, ¿por qué no vas? Y le digo, pues ¿quién está de entrenar? Dice, pues Víctor Bucetich. Le digo, pero pues tú crees, y dice, vamos. Le digo, bueno, órale, ahí vamos. intentarlo. Él Ujú. estaba en el velódromo, me acuerdo clarito que estaba comiendo en el velódromo olímpico, porque entrenaban en la puerta 39. ¿Sí era la 39? Pues no me acuerdo, pero está enfrente del velódromo. Entonces, pues ahí voy, ¿no? Y para mi sorpresa, pues cuando llego y, ¿qué tal, profe? ¿Cómo está? Me dice, ¿qué tal, Raúl? ¿Cómo le va, no? Le digo, no, pues aquí vengo a saludarlo. Dice, ¿qué? ¿Quiere jugar? Y yo, pues sí, vengo a decirle, a ver si me da chance. Traiga sus papeles. Así, ¿eh? Traiga sus papeles. Eso fue lunes o un martes, no me acuerdo. Y el sábado ya estaba jugando con el equipo contra el América ahí en Coapa. Nos metieron creo que ¿A poco? 3-1, pero yo sin conocer a nadie, ¿ves? O sea, entonces ¿Y ahí qué categoría era? ¿O qué era, división era? ¿Cómo se manejaba en ese momento? era nuevos valores, eran menores de 18. Ok, Entonces, te digo, ahí era el sub-17. ok. Entonces, pues me tocó ese torneo y de ahí, pues te digo, otra vez se terminaba, o sea, iba yo los domingos y así se terminó el torneo y otra vez, pues a la A la escuela. escuela. Ajá. O sea, nada más era por los Sí, veranos. y el siguiente verano, pues ya, que es cuando ya estaba yo a punto de salir de la normal, Ujú, me fui a probar el Cruz Azul. Y ahí ok. estaba bien también, ya estaba yo en el equipo piloto de la reserva, era la reserva central. Ok. O sea, antes era reserva central y reserva profesional. No sé si te Ujú. tocó, No. pero Sí. entonces el equipo pues, era el más chico, ¿no? Y ya estaba ahí en un equipo piloto y demás, y llegó Ujú, mi plaza de maestro.
y pues tuve que ir a firmar, me tocó el turno de la mañana. Entonces, pues ya quedó ahí como que otra vez así, dije, "Chas". Otra vez se fue escapando Sí, poquito a sí, poquito. sí, sí, esperarme. Y ya después O sea, pasó ya tú ya habías empezado a enseñar a partir de los 18 años. Ya está. 18. Sí, sí, sí. Ok. Te digo, son cosas que yo creo que te marcan porque pues básicamente estás viviendo una adolescencia, adultez Sí, desde muy joven, y ya te están enseñando a enseñar. claro. Entonces, yo creo que eso para mí, para todo lo que me ha tocado vivir posterior, pues ha sido muy bueno porque siempre encuentras la forma de transmitir, ¿me Por entiendes? supuesto. Entonces, No, y lo aprendiste desde muy joven, sí, además. desde muy joven. Entonces, pues bueno, digo, son de esas cosas que por algo pasa, ¿no? Claro. Y bueno, entonces tuve que dejar otra vez lo de Cruz Azul. Y ahí es cuando yo me pongo ya un límite, porque pues ya estaba yo ahí sobre los 20, 21 años. Ujú. Dije, no, pues sabes qué, si este verano no veo nada claro, pues chao, ya, a estudiar. Entonces, porque en ese inter, esos 2 años después de que salgo de la normal, pues mi mamá, bueno, ¿qué no vas a estudiar otra cosa? Y yo, no, pues ya está lo de Ya lo la hice. carrera, ¿no? O sea, Sí. bueno, ahí fui a hacer mi examen a la UNAM, estaba en trabajo social, Ok. entré ahí medio año nada más y dije, no, yo no. Y ya me di de baja. Este, y ya entonces hago mi examen a la normal superior. A mí me gusta la historia, me hubiera gustado ser profesor de historia de México. ¿A poco? Sí, Qué padre, no sabía eso. me gusta. Sí. Es muy triste y frustrante, pero yo creo que hay cosas de las que hay que sentirse plenamente orgulloso. Sí. Y esa era mi intención, ¿no? Al intentar ser maestro ¿A poco? de historia. Sí, sí, creo que hay cosas que la gente en México se le olvida muy gravemente del tamaño de civilización que era México, ¿no? Pero bueno, Claro. entonces hago mi examen a la normal superior, lo paso Ujú. y ese verano le dan la reserva profesional a Víctor Bucetich. Ok. Ya ahí voy, ¿no? A decirle, oiga, profe, pues, a ver si me da chance. Ya sabes, me tiró el speech es que tiene que ser más dedicado, no puede estar yendo Yendo y y viniendo. viniendo de vez en cuando, esto puede sacar buenas cosas. Me acuerdo clarito eso. Esa frase de esto puede sacar muy buenas cosas, se me quedó muy Marcado. grabada. Y dice, pero yo jugaba de volante por derecha. Ujú. Dice, pero tengo muchos volantes y necesito un lateral. Y pues dice, voy a probar a usted, a Pérez, no, Pérez ya estaba, a García y a Membrillo, creo que se apellidaban mis amigos. Y el que se quedó con el puesto fui yo. Pues no sabía Ajá. marcar, yo marcaba por adelante y me Claro. decían, de atrás, de atrás. Y yo decía, yo lo No. alcanzo, me decía, no es muy rápido. O Sí, sea, de esas cosas que claro. pues, eres novato y no sabes, ¿no? Pero en ese momento que le pediste la prueba, ¿tú ya tenías decidido que querías intentarlo por la parte de fútbol? Sí, O sea, ya sí, no ibas a porque estar yendo y viniendo. esa era ahora sí que el último, vamos, la última oportunidad Ujú. para el fútbol en mi vida. Ok. Entonces, pues evidentemente cuando aparece, pues te vas con todo, ¿no? Sí, Dejé mis papeles ahí en donde hice mi examen sí. y ahí es donde empecé a compaginar el fútbol con el magisterio, que fueron, pues básicamente 86, fueron 3 años, 3 años de del estar. 86 al Ok, 89. ok. Porque Y el primer año fue complicado, porque te digo, cuando yo dije, no, pues yo creo que ya ese año fue cuando dije, si no se da, ya, chao. me Sí. voy. Y se dio. Y se dio. Además, ya, digo, ya estaba sobre 23, 22, 23 años. Y Ok. dije, no, pues ya, o sea, ¿Y a los cuántos años debutaste? 24. 24 años. Que en esa época estaba bien, ¿no? Era Ya ajá, era normal, era ¿no? como que muy normal Ok, que se debutara más grande. claro. Oye, te quería preguntar, a mí me tocó tener varios compañeros, jugadores, que veías que entendían o comprendían un poco más rápido el fútbol. Tú, mientras jugabas, te dabas cuenta que tenías un poco más esa habilidad como comparación con los demás. O sea, de decir, puedo agarrar más rápido las ideas o puedo organizar un poco mejor al equipo o algún tipo de esas cosas.
Mira, digo, yo creo que vas aprendiendo. Después también tiene que ver ya con la personalidad de cada quien, ¿no? De hablar. Por ejemplo, yo siempre fui un tipo que hablaba. Y, Ujú. o sea, primero corría, como siempre, primero corría y después hablaba. Entonces, yo creo que sí, un poquito se me facilitaba. eh, pues es que yo no sé si es algo, como dicen en Estados Unidos, ¿no? Algo natural, ¿no? Es algo que traes naturalmente, que Ok. pues tú te ubicabas, ¿ves? O sea, yo veía el partido, yo decía, me Tú ya movía, sabías. yo sabía que aquí Ujú. me iba yo a funcionar. Claro, Entonces, pues eso seguramente tuvo algo que ver para todo lo que pasó después. claro. Oye, y como jugador, ¿qué fue lo que más te dejó de aprendizaje para después poder ser entrenador? Mira, en otros espacios ahí siempre he comentado que yo creo que cuando primero tú te vas dando cuenta de tu crecimiento de lectura en la cancha Ujú. y es donde tú vas decidiendo, ¿no? Porque es muy curioso y a lo mejor tú debes de saberlo. Cuando era jugador y hecho así la cinta, tú acabas de terminar. Fíjate a futuro de tus compañeros que siempre estaban platicando con los de prensa, tus compañeros que siempre estaban platicando con los de pantalón largo y tus compañeros que siempre estaban platicando con los entrenadores. Y vas a ver que en 3, 4, 5 años los vas a ver de comentaristas, los vas a ver a unos de directivos, a otros los vas a ver de prensa y a otros entrenadores. Entonces, eso es lo Claro, que, ajá, tienes sí, sí, razón. sí, Sí. eso es lo que pasaba. Yo veo a mis compañeros, sobre todo los atlantistas, Ajá. que así, o sea, ves a Félix que le encantaba la cámara, ¿no? Ujú. Salvador que siempre estaba hablando con los de pantalón largo, Sí. directivo, Memo Cantú, y así, ¿no? Con los entrenadores que ves a Profe Cruz, ves a Piojo Herrera, el mismo Daniel Guzmán, ¿no? Sí. Entonces, este, como que te vas ubicando también en ese sentido y también tiene mucho que ver los entrenadores en mi caso, ¿no? Yo creo Claro. que yo tuve buenos entrenadores, Víctor Manuel Bucetich, que fue el primero, pero después tuve ahí a Rafa Puente Papá, Ok. después ya en la primera división, Rafa Puente es el que me debuta en el año 89, Ok. en el año 89. ¿Y tú eras de esos que platicaba más con el entrenador? ¿Te Sí, gustaba yo compartir ideas? preguntaba Ok. poco, porque también pues era muy observador, me gustaba ver, ¿no? O sea, ya después a futuro, cuando empieza, empezamos ya en primera división, Ujú. pues me toca Menotti, o sea, fue que en paz descanse, pues me toca Mejía Barón, me toca La Volpe, ¿no? Que con La Volpe, pues es todo un tema, porque un tipo complejo, con una psicología inversa muy dura, esa es Sí. la verdad, muy dura. eh, pero si pones atención, aprendes. Con él yo Aprendiste mucho. terminé de entender el fútbol. O Ok. sea, suena complicado, pero En porque la parte táctica, en la en la parte... parte táctica. Y también en la parte psicológica, porque pues, obviamente tú veías, o sea, Gutiérrez, eres lo más malo que he visto en mi vida, juegas porque no hay otro. Y yo, ya, y yo, No, mientras, pues yo decía, bueno, pues sí, pero mientras me metas a jugar, que eso era lo que yo decía, claro. pues dale, o sea, Te estaba no, dando la dime lo confianza. que quieras, güey, ¿no? Sí, sí. Pero porque yo veía que no nada más era conmigo, o sea, era con todos, o sea, y No era eso personal. no era personal y eso era una cosa que ya cada personalidad, pues Sí. podías no aguantarlo. Yo a la fecha, ¿no? Pues me llevo súper bien con él. Hay algunos de mis compañeros que lo odian Claro. terriblemente y así, entonces, una vez yo en el aeropuerto, él estaba dirigiendo a Toluca, yo estaba en las Águilas y me acerqué y le pregunté y le dije, oye Ricardo, ¿no crees que mataste a muchos de mi generación? Y se me queda viendo y dice, no entiendes nada, boludo. Yo Sí. puta, ya me va a regañar otra vez. Claro. Dice, a ver, ¿por qué a ti no te maté? Y yo, dice, no, nene, dice, esto, dice, sí es de fútbol y sí es de talento, pero también es de carácter. Mucho carácter. Sí, dice, si no tienes el carácter para soportar ciertas cosas,
no estás hecho para esto. Sobre todo en un lugar que hay tanta competencia, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, yo aún así no comparto sus formas, sin embargo, Las creo que entendiste, ¿no? las entendí y evidentemente pues, te hace evolucionar hacia otra cosa, ¿no? Claro. Oye, Así. justo ahorita platicando de esto, de la parte entrenador y jugador, quería preguntarte de qué manera tú pudiste gestionar y estar al frente de tantos jugadores con tantas cabezas diferentes. O sea, justo para que no pase esto de que, a ver, si no lo meto a jugar o si le doy menos minutos o si tengo que hacer un regaño, no sea personal. ¿Cómo puedes gestionar eso? Mira, digo, acuérdate que, digo, cuando tuvimos la fortuna de estar en los mismos equipos, ¿no? Y dentro de esas cosas que siempre busqué hacer es, pues no te preocupes tanto por los que juegan, esos son felices. Hay que atender a los que no juegan. Esos son los que primero hay que estar más al pendiente y después son los que van a hacer que los que están jugando no se Sí, confíen, ¿eh? sientan presión, por Claro, supuesto. que sientan presión y que haya competencia. Eso por un lado. Después, yo creo que te tienes que rodear de gente que, que vaya con las mismas ideas en el sentido de comunicación. O sea, porque al final, a lo mejor no te lo decía yo, pero te lo decía Vicente Espadas, ¿no? O Claro. te lo decía Yakuta, ¿no? O O sea, un Mario. trabajo con tu cuerpo Claro, técnico integral para poder. exactamente. O Ok. sea, yo de repente veía ahí a quien tú quieras, ¿no? Decía yo a Yaku, ¿no? Digo, a ver, chécate qué tiene aquel, ¿no? O al Chente, ¿no? Oye, Chente, ¿qué onda con aquellos, no? Entonces, esas cosas, hoy, pues, te digo, lo seguimos haciendo de esa manera. Y agrégale también el tema de los valores, ¿no? Yo creo que en un equipo hay valores entendidos que si todos estamos de acuerdo en seguirlos, Ujú. pues no hay manera Sí, de la que, convivencia se claro, hace. o sea, la convivencia está, pero también si ya sabes que es A, B y C, si tú después haces D, pues ya Sabes sabes que va a haber claro, consecuencias. ya sabes que hay una consecuencia con respecto a eso. Entonces, creo que conforme vas tú organizando los equipos de esa manera, tienes más posibilidades de que funcione, ¿no? Porque al final pues, es fútbol Sí. y puede pasar cualquier cosa. Claro, y ahorita que te metes ya al tema de cuando estuvimos juntos, que fue en selecciones menores, Ujú. para entrarnos un poquito ya más a este tema en específico del proceso en las selecciones mexicanas, ¿cómo es la captación de estos jugadores? ¿Qué proceso lleva? Es que mira, que eso es todo un tema, porque yo creo que acá en selecciones nacionales ya había una metodología que funcionaba, que tuvo títulos, que dio resultados, y de repente, pues digo, creo que es un tema de idiosincrasia, ¿no? Lo vivimos cada 6 años, Sí. ¿no? Llega un nuevo gobierno, una nueva administración, vamos a llamarle, y cambia todo. Entonces, cosas que funcionaban a la perfección y que simplemente había que ponerle algo más para que Ujú. siguieran vigentes y trabajando, no, fuera todo. Y creo que a veces en selecciones pasa lo mismo, ¿no? Ok. Se acaba un proyecto, llega una nueva administración, después de que yo salí, llegó una nueva administración, 2016-2017, llegó una nueva administración con ideas de España, ¿no? Sí. Sí, Ahora se puso tenemos, muy de moda traer a todos los claro, españoles a todos todo el los mundo. españoles, ¿no? Sí. Ahora, ¿y qué pasó con eso? Pues fuimos de las peores actuaciones que ha tenido México a nivel de selecciones menores. Ujú. Eh, Viene otra, ahora con un intento de, no sé si argentinizar el tema, y Y ya de todo el mundo van a tener una claro, y raza. ahora otra vez, ¿no? Sí. Entonces, te digo, creo que la manera de trabajar ya estaba establecida de alguna forma, los Ujú. equipos jugaban parecido, Sí. o sea, porque te digo, yo soy de los creyentes que la federación es la que debe de poner el entrenador que quiere, Ujú. qué tipo de entrenador, cómo quieres que juegue tu equipo. Ah, es el entrenador. Sí. No, viene un entrenador, el Piojo jugaba con línea de 5, Aguirre, que son los procesos que me tocaron, Sí. jugaba con línea de 4, después Osorio, o Claro. sea, Sí, yo eh, creo que tiene que ver con un compromiso con el proyecto, ¿no? O sea, sé que el fútbol en especial es a base de resultados,
Pero pues si ya se dieron buenos resultados y de repente malos, en ese momento como que por sentir presión mediática o presión de cualquier tipo, empiezan a cambiar todas las administraciones y empiezan a hacer un relajo de algo que ya se tenía éxito, ¿no? Exacto, ¿no? Digo, al final, el proceso pasado, bueno, nos quedamos sin, no solo sin Mundial Sub-20, sino sin Olimpiadas, Sí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque volvemos a lo mismo, ¿no? Se traen nueva gente, se traen nuevos entrenadores, que también ese es todo un tema, sí, porque hay que tener, yo creo que cierta experiencia para, o sea, a selecciones, desde mi punto de vista, no vas a probar entrenador nuevo que va con sí, ¿no? licencia pro y lo que tú quieras y mandes. No, o sea, tiene que ser ya un entrenador que haya trabajado, que sepa de lo que se trata, porque es muy diferente ser jugador de selección a ser entrenador de selección, aunque sea diferente categoría menor, ¿me Sí, claro. entiendes? Entonces, creo que eso es lo que nos ha estado fallando. Te digo, hablar de lo que nos pasó a nosotros, pues, te digo, te puedo decir que se juntaron todos los directores de fuerzas básicas Sí, para escoger un modelo de juego, para escoger una figura que le llamaban en ese tiempo, una formación. sí. Y en ese tiempo nos dijeron, bueno, podemos jugar 4-4-4-2 con sus variantes Ujú. o 5-3-2 con sus Claro. variantes. O sea, Y tú te encargabas de, oye, y justo también eso, ¿qué características buscabas en ese momento? O sea, ¿era bajo el plan de todos o era muy diversificado? no, esa era la libertad que te daba, ¿no? Podías escoger cualquiera de las dos, pero Ok, tu equipo tenía que ser dinámico, tu equipo tenía que salir construyendo, tu ok. equipo tenía que tener llegada por las bandas, Ujú. ¿no? Entonces, te digo, había características que estaban muy bien establecidas y también había automatizaciones que también ya se tenían Sí, para que eso se diera, ¿no? Entonces, te digo, creo que de las cosas que se modificaron del fútbol total que llegó a selección, porque acuérdate que era un modelo holandés, ujú, con Westerholt, sí, que llegó con Juan Carlos, con el Plátano, que venían de Chivas y sí, es traían cierto. toda esa escuela. Entonces Sí. después llegaron ahí, se encontraron con un servidor, se encontraron con la expájara, También eh, estaba Denis, Denis de Dennis Clermont, ¿no? llegó también Ok, después. Entonces se encontraron con un grupo que, bueno, nosotros dijimos, sí, pues, está bien el fútbol total, pero ¿cuándo hacemos esto? ¿Cuándo hacemos esto otro? ¿Cuándo hacemos aquello? ujú. Y aquello resultó en un buen proyecto. ¿Por O qué? sea, Porque lograron unirse. claro, o sea, Ok, esa fue el éxito de ese proyecto, fue que encontraron gente que logró aflojar el ego ujú, y encontrar una buena metodología. claro. Entonces, fue algo que, digo, a nosotros, a un servidor, nos tiene muy orgullosos porque fue diferente, dio resultados y, y- y creo que debería de repetirse. O sea, debería de repetirse la metodología, ¿me Sí, 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 entiendes? O por sea, supuesto. Oye, y en esa etapa, ¿qué es más importante o va de la mano formar o ganar? ¿Qué mira, pesa más? yo creo que debe de ser parejo. O sea, ya, no, ya un sub-17, ya un seleccionado nacional, estamos hablando de selecciones nacionales, ya no, o sea, a mí ya me das un jugador que en teoría está formado, a mí Ujú, como entrenador nacional. ¿Cuál es mi labor de eso? Pulirlo, pulirle los detalles, pulirle, porque yo no lo tengo, el que lo hizo fue el club. sí, Entonces, yo creo que en esa parte, a lo mejor para el club, la, 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 el, el, el camino final o el resultado debería de ser formar, claro, o sea, sí, ¿para qué? Para que se vaya puliendo. Entonces, yo creo que las dos partes son valiosas en porcentajes, ¿no? Yo creo que en un club, porque eso se confunde mucho, o sea, es que también tiene que ver con las políticas de los clubes, que, o sea, al entrenador le están pidiendo, sí, o sea, ¿qué le están pidiendo al entrenador? ¿Que forme o que gane? ¿No? Porque a nosotros nos pasó, o sea, sí, nosotros antes entrenábamos los 3 días habituales y mandábamos al muchacho al club. Entonces, ¿te acuerdas que llenaban unas boletas de llegada y donde sí, decían, ¿cuándo fue tu último partido que ujú, jugaste? lesiones, todo eso. Claro, Ujú. lesiones, no sé qué. Bueno, regresaban a los 15 días y decías, oye, ¿por qué no jugaste acá? No, pues es que el entrenador
dijo que yo no había participado con el equipo. Y le digo, tu entrenador no sabe que eres seleccionado nacional y que eres un poquito mejor que la media de los que están ahí. Claro. Entonces, ahí fue que adoptamos trabajar toda la semana con ellos y el viernes hacer un partido interescuadras con un equipo si se conseguía y dejarlos ir. O sea, ¿por qué? Porque los entrenadores querían ganar. O sea, ¿qué pasa después de un mundial? Bien, vuelven los muchachos y en lugar de promoverlos al siguiente nivel, que es sub-20 en ese tiempo, los ponen en la 17. ¿Por qué? Pues porque saben que los jugadores van a venir con un alto nivel de competencia y van a sacar ventaja. O sea, entonces, en lugar de ponerlo en la sub-20, por eso es tan difícil que a veces un sub-17 aparezca en el combinado sub-20, porque es un año que le llevan más un año futbolístico. Entonces, solamente los que, como yo siempre he dicho, que tienen esa calidad diferente, son los que se logran adaptar de la 17 a la 20. Oye, en la parte mental, me imagino que tú en el campeonato del mundo, todo, yo creo que fue parte importante, ¿no? Pues es que yo creo que la parte importante siempre se tiene que dar, ¿no? Hasta ahí con los jugadores jóvenes es más fácil tener impacto, por obvias razones. Pero también con los mayores, ¿no? O sea, acá la diferencia es que ese impacto a veces puede ser diferente por lo que piensa ya un adulto, a diferencia de lo que piensa un joven, ¿no? Que dice, ay, cabrón, no, mira, sí es cierto, güey, ¿no? Yo me acuerdo que trabajamos un poquito la parte justo de si recibes un gol en contra, de la resiliencia, de la solidaridad con el compañero, el trabajo en equipo, todo ese tipo de cosas que al final pues, se ven reflejados en la cancha, ¿no? Exacto, pero también acuérdate, digo, por ejemplo, de ese equipo campeón del 2011, era un equipo, quién sabe si te acuerdas dentro de esas diapositivas que les ponía, que yo les ponía faltando 5 minutos, o sea, si tenemos la pelota, pues, allá si vamos ganando, la pelota lejos del arco, o sea, era una indicación que era como parte del sistema, ¿me entiendes? Entonces, avisarles a todos que faltaban 5, ¿no? Y ese equipo del 2011 fue el que mejor representó eso, ¿no? Porque en todos los partidos metimos gol, de los 7 partidos creo que en 6 metimos gol a partir del minuto 85. Sí. Entonces, hasta el final. Ajá, al final, o sea, en ese cierre que decíamos que el que quisiera más iba a poder, iba a poder sacar el resultado. Entonces, yo creo que ese trabajo, te digo, yo creo que ese aparato de selecciones que estaba bien respaldado con un departamento de desarrollo personal, más lo que uno les agregaba, ¿no? Porque ya ves que yo les ponía videitos y les tiraba el mensaje y demás, ¿no? Que al final funcionó, ¿no? Y creo que nunca sobra en ese sentido. Claro. Oye, ¿qué crees, por qué crees que pase de muchos jóvenes que tienen mucho talento en selecciones menores? En tu caso te tocó siendo campeón del mundo. A mí me tocó también ahí, pues la calidad que había en la sub-23 en el preolímpico era muy buena. Y creo que a la fecha, y muchos de esos jugadores no se logran consolidar en primera división. ¿Por qué crees que sea eso? ¿Tiene que ver la selección, el jugador o la formación del equipo? No, mira, tiene que ver yo creo que cada uno en su porcentaje. Los jugadores sub-23, pues básicamente ya son jugadores de primera división. Eso creo que, eso, que jueguen o no, ya tiene que ver con su calidad, que por algo ya están en una sub-23 y que por algo ya están en una plantilla, ¿no? Yo, desde Cruz Azul que dirigí hasta los equipos de ascenso y los equipos jóvenes, yo siempre les he dicho, muchachos, no se les olvide, sobre todo en primera división, porque se lo decía a Huesca, se lo decía al Cachorro, se lo decía a todos los que ves ahorita ahí con Cruz Azul. Lo único que hace jugador de primera división a un jugador son los minutos en la cancha. No convivir con la plantilla, no estar en el vestidor, no. O sea, y hay que pagar el precio de esos minutos, ¿no? Y de repente creen que por estar en el vestidor o por tener un par de minutos o por llevarse con la figura de ese momento del equipo ya son parte de primera división, ¿no? Exactamente. Entonces, te digo, estamos hablando de un segmento que ya es sub-23, que están prácticamente buscando ya un lugar en la primera. De todos los otros, son
la calidad de entrada, la calidad del jugador, eso rige la diferencia. La familia, con quién te rodeas, a veces el peor enemigo del jugador es la familia, empezando por los papás que son De agentes. acuerdo. Las políticas de los clubes, de dónde eres el club. Yo me acuerdo que tuve ahí un roce periodístico con Tuca, porque su primera declaración sobre Espericueta pues es que no lo voy a meter nunca, o algo por el estilo. Sí, me Entonces acuerdo. a mí se me salió pinche Tuca, ¿cómo va a decir eso? Y al otro día en el periódico, pinche Tuca, dijo el Potro, y yo, Charles, qué Sí. chismosos. Entonces, y eso después viene con los entrenadores, que si la política del club no está de la mano con los entrenadores, pues entonces el muchacho va a ser muy complicado que juegue, muy complicado. Sí, sí. Sí, claro, como dices, yo creo que comparten todos un poquito de culpa, ¿no? Desde el jugador hasta los clubes y Sí, 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 y en primera división también acuérdate que pues no todos los entrenadores son del estilo de uno, en el sentido de que tú ves a los jugadores jóvenes y de alguna manera también les das una mano, ¿me entiendes? sí. O sea, no, yo veía como ejemplo a Huescas, ¿no? Oye, quiero que juegues de carrilero. Pues es que le digo, no, digo, tú tienes que decirme que sí. Y además, pues vamos a entrenarlo. ¿Qué tienes que hacer? O sea, nos poníamos a practicar los recorridos, cuándo salía, Claro. cuándo se metía, cómo se metía en la línea de 4. O sea, entonces, ese tipo de cosas hay veces que ya no se hace tanto, y más por lo tiempista que se ha vuelto el fútbol. Claro. Los torneos cortos ya estás pensando en que si 2 partidos no te va bien, el tercero ya están Sí. pensando en cambiarte. Entonces, si esas políticas no están alineadas con los entrenadores, pues es difícil que aparezcan jóvenes. Sí, sí, totalmente. Además de que ya hay muchos técnicos, justamente por lo que dices de la rapidez de los partidos, de que a lo mejor ya ni les importa, ¿no? O sea, si él no entiende, bueno, pues a ver, vamos a meter al Next, que entiende, ¿no? claro, Entonces exacto. ya se vuelve así, por eso la competencia tan fuerte. Oye, ya para ir cerrando, ¿tú qué crees que está haciendo bien México ahorita y qué harías tú para mejorarlo? Que, mira, no me acuerdo quién dijo, un entrenador. Estuvimos en una reunión justo en tiempos de mundial. Dice, pues es que han pasado los años y han pasado los ciclos desde el año 86, que es donde se jugó el quinto partido. Dice, y siempre pasa algo, ¿no? Entonces, pues, y sí, güey, o sea, Sí, siempre sí. pasa algo. Ya sea una equivocación de alguien, ya Un sea penal que no era. un penal que no era, un gran gol del rival, Ujú, o sea, unos penales fallidos, ¿no? Entonces, oportunidades claras que no conviertes y te meten el gol. O sí, sea, entonces siempre pasa algo, y creo que tiene mucho que ver con la preparación. Yo lo veo desde ese punto de vista. Eh, Creo que si la gente piensa que somos como Argentina, que somos como Brasil, que somos como Inglaterra o como Alemania o como España ahora, pues no claro, tenemos esa calidad individual que nos marque una diferencia en los momentos complejos. claro. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que ir? Hacia lo colectivo. O sea, pero tú lo ves, ¿no? Tú lo ves hoy en la Euro pasada, ¿no? Todos esos equipos chiquitos de Austria, nombres todos que ni me sé, Sí, jugando bien, muy bien, han pegado toques a potencias. ¿Y cómo sí, queda el marcador? 1-0 favor Alemania, sí, ¿no? O 2-1 favor Bélgica, o 3-1 favor Portugal. ¿Por qué? Pues porque aparece la calidad individual y te claro. liquidan. Cuando el otro equipo pudo haberle metido, ahora lo vimos en el Mundial el de clubes, ¿no? El equipo de Túnez contra Porto, o sea, le pegó un baile, tenían que haber metido 7 y Sí, terminaron empatados a 4 porque los otros la fallaron, ¿no? sí, claro. Entonces, te digo, creo que México tiene eso mismo, y si no se prepara desde otro punto de vista a estos equipos para un mundial, pues tristemente, como decía este entrenador, ¿no? Nos va a seguir pasando lo mismo. Siempre va a pasar algo. Sí, exacto, O siempre va a sea, ¿tú pasar crees algo. que sí estamos todavía lejos en cuanto a calidad futbolística? Yo, individual, sí, Individual, sí, individual. Ok, sí. Además, acuérdate que
que todo esto también es generacional. O sea, yo siempre he dicho que la mejor generación que me tocó ver, o sea, y con todo, incluyéndome en esas generaciones, es la del 2018, la de Rusia. Había gente de capacidad en diferentes equipos Sí, internacionales a buen nivel, había buena base mexicana, había buenos jóvenes, o sea, te digo, pero siempre pasa algo. siempre pasa. Este, entonces, creo que aunque suene muy complejo, se tendrían que buscar más microciclos, que es muy complicado, pero al final México siempre ha tenido la base de mexicanos que es la fuerte de sus Sí, selecciones. sí. Yo creo que hubo un momento, no sé si te acuerdas, que creo que hasta estuvo el Tuca de interino un par de partidos, que se hacían estos microciclos que dices. Obviamente no te puedes traer a todos los jugadores de Europa, pero pues si tú puedes ir haciendo una buena base con jugadores mexicanos que sepan a lo que juegan y que colectivamente estén bien, yo creo que eso sería una gran ventaja, ¿no? Claro, después ya incrustas Ujú. a los europeos, que la teoría es que con esa Tengan calidad más calidad, diferente claro. te van a ayudar, ¿no? Te digo, yo creo que eh, 94 jugamos bien, una selección con mucha personalidad, 98 todavía también trabajó muy bien y estuvo muy cerca. De ahí me saltaría hasta el 2006 con la Volpe, Sí. que jugaban muy bien, y entonces cuando más jugadores nacionales emigraron a Europa, y eso a raíz de ese aparador tan grande que fue ese equipo, y después se ha complicado cada vez más. Sí, 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 se ha complicado. También un poquito por los precios que ponen a los jugadores mexicanos, ¿no? O sea, justo quería preguntarte, ¿tú crees que tenga un poquito también de responsabilidad los clubes de la Liga MX que justo, ¿no? Dificultan un poquito el salto de jugadores mexicanos a Europa y que no puedan, pues, aprender de otras cosas que no sea el fútbol mexicano, ¿no? Pues es que es otro tipo de mercado. O sea, no sé, todo el mundo, la generación pasada de Estados Unidos que se iba, todo el mundo se iba a Europa, ¿no? Pues sí, pero Sí, pues allá en Estados Unidos el mercado es distinto. O sea, ya dame 10 pesos por Pulisic. Dale, váyase. Y ahí sí, se va, porque pues, sí, lo vendieron, digo, estoy sí, exagerando, sí, pero claro. pues, lo venden a un precio bajo, Ujú. que pues, es un jugador americano que saben que tiene una buena mentalidad, que puede romperla, y así. Acá quieren mandar a un jugador y pues, mandan un Pulisic y mandan a un Chino Huerta, pues a lo mejor si los mandaran al mismo precio, al mismo equipo, pues veríamos la diferencia, que Claro. somos buenos jugadores. Pero si a Chino Huerta lo ponen en 3, 4, 5 millones de dólares, y a Pulisic lo ponen No hay duda, ¿no? O sea, en $1 millón o en 500,000, que no sé, estoy claro. igual diciendo tonterías, pues van a comprar al gringo, o se van a llevar Ujú. al gringo. Entonces te digo, pero es una cuestión de mercado. Y creo que Ok. ahí, o sea, acá en México se paga muy bien, esa es la Sí. verdad, y el También jugador. puede ser que sea por eso, ¿no? Porque también los equipos buscan pues, recuperar un poquito la inversión que están haciendo en el jugador para que lo compre alguien, ¿no? A buen precio. Sí, seguro. Te digo, creo que hoy nuestro fútbol mexicano está en crisis, y esto que estamos platicando, nosotros lo comentamos en esos tiempos, 2011, 2013, que empezaron a decir que iban a aumentar los extranjeros. Sí, O empezaron a sea, cambiar las reglas. empezaron a cambiar la regla de los extranjeros y dijimos, sí, ahorita no se va a ver, pero espérate 5 o Sí, 10 años, y después ya agregan el no ascenso, que eso le quita, acomoda a todo mundo. sí, O sea, dicen que económicamente es funcional. O sea, y pues al final pues, son sus pero funcional dineros. para quién, O sea, ¿no? son O sus sea, dineros. ujú. Pero deportivamente no, Yo no creo, ayudó tampoco. sí, no, yo creo que eso quitó muchísima competencia No, y a totalmente. muchísimos jugadores les quitó la oportunidad de poder competir para jugar en primera división, Sí, ¿no? sí, sí, sí. O sea, afectó en todos sentidos. Entonces, creo que todo lo que ha venido pasando desde los últimos dos ciclos mundialistas, creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? En el 2018, la elección del entrenador, 2022, la elección del entrenador, pero ya con un tema que tiene que ver con participación de los jugadores y generación de jugadores, ¿no? Fíjate, ahorita que Sí, mencionabas a Tuca, él fue después de Osorio sí, el que agarró y empezó a convocar a toda esa generación ujú. que no
había tenido participación, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí ya venimos arrastrando, ya venimos con números Un problema. rojos. Sí. Pues sí, esperemos que mejore, que ya te regresen allá a la selección para que se ponga bueno. Pues mira, ya sabes que esto del camino, cada entrenador tiene sus diferentes rutas Sí, y pues la mía ha sido complicada, pero de mucho aprendizaje. Y como siempre les he dicho, esto es de necios sí. y hay que reinventarse. Yo creo que ¿Y en planes a futuro te gustaría seguir todavía como entrenador? sí, claro, Planeas- o sea, eso es lo que más me gusta a mí es entrenar, ¿no? O Sí. sea, eso es desde que me retiré, que fue 2002. Ujú. eh, Afortunadamente he estado entrenando permanentemente equipos y hasta esta People League estaba ahí Sí, aprendiendo ahí cosas sí, que que te digo, todo ese aprendizaje claro, todo suma. pero es lo que más me gusta, ¿no? Digo, por eso te digo, hay que reinventarse, evidentemente, pero sin perder también tus objetivos primarios, ¿no? O Claro, sea, creo que hay muchas cosas que se pueden hacer y que estamos echando a andar, pero pues mi pasión, así, lo que me llena plenamente es estar en la cancha. pues esperemos que así sea pronto y otra vez te agradezco mucho el tiempo que te diste para compartirnos toda tu No, encantado experiencia. de la vida. Muchas Muchas gracias, gracias. Otro. Gracias a ti.